Buenas noches, mi nombre es Winnet Prato, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Para la materia llamada Teorías del Tratamiento, estaré explicando y dramatizando cada una de las teorías de los diferentes enfoques, ya sea la gestal, el psicodrama, la bioenergética, la logoterapia y el análisis transaccional. También estaré explicando cada una de las técnicas que estos enfoques tienen. Como principal tenemos a la teoría del enfoque de la gestal. Para quienes no saben, la gestal es una palabra de origen alemán y no tiene ninguna traducción al español. Esta podría definirse como la configuración o también como un todo organizado. Es una terapia de tipo humanista. Está desarrollada por Fritz Perls, en el cual no se realiza una introspección en el pasado, sino que está ayudando al individuo en el aquí y en el ahora, es decir, en el presente. Solo se acude al pasado si nos ayuda a resolver el presente. Las técnicas de la Gestalt nos ayudan a centrarnos en nuestro presente para favorecer la autorrealización y la toma de decisiones más acertadas. Asimismo, esta técnica nos ayuda al poder crecer a nivel personal de un modo más libre y congruente con nuestras necesidades. Todos tenemos pleno derecho a construir el tipo de realidad que deseamos, y este enfoque, con claras influencias humanistas, nos invita a ello. Como primero tenemos a la técnica del diálogo, de la silla vacía o la silla caliente. Esta es una de las principales técnicas por excelencia de la terapia gestáltica. Esta técnica consiste en hacer dialogar a las distintas partes que se oponen en el individuo y en poner en contacto aquellas otras partes que nosotros negamos o rechazamos. Como por ejemplo vamos a ver en la dramatización que hará a continuación. La otra sería hacer la ronda, cuando el paciente ha expresado un sentimiento que el terapeuta cree que es significativo e importante para el propio paciente. Lo que se hará es que se repita cada una de los componentes del grupo, es decir, que va a repetir la persona ese problema o esa situación que le está pasando frente a cada una de las personas que están involucradas en el grupo. La otra técnica sería la de los asuntos pendientes. Son todos aquellos sentimientos y emociones que no fueron resueltos en un momento. No se han podido ser tampoco expresadas porque la persona no se ha atrevido o no ha tenido la oportunidad de expresarlos en el momento en que surgieron o tomó conciencia de ellos. Otra técnica sería la técnica de me hago responsable. Esta técnica básicamente se encarga de que el paciente deje de echarle la culpa a todo el mundo por sus estados y que tenga la oportunidad de hacer algo por sí mismo para así cambiar o disminuir sus consecuencias. Por ejemplo, cuando un sujeto expresa algo que le está pasando, que le está sucediendo, se le puede decir que añada la percepción y me hago cargo de ello. Es decir, que resultaría algo así. Me doy cuenta de que mi voz es tranquila y me hago cargo de ello. Me doy cuenta de que estoy nervioso e intranquilo y me hago responsable de ello. Como segunda técnica tendríamos el juego de las proyecciones. Ocurre muchas veces que percepciones que consideramos realmente como tales no son más que proyecciones. Así, un paciente le dice al terapeuta, no puedo confiar en usted, usted no me da la confianza. Entonces se le pide que represente a una persona poco digna de confianza. Esto sirve para descubrir su conflicto interno en este ámbito. A otra persona que dice, usted solo hace esto por dinero, usted no está verdaderamente interesado en mí, se le dirá que haga y actúe como una persona de esas características, es decir, interesada, egoísta y no interesada por el otro. Tras esto se le puede preguntar si él no tiene también estos rasgos y si ha podido llevar o ver algo suyo reflejado en otra persona imitada.
Luego vendría lo que es la antítesis o juego de roles. Esta es una de las mayores dificultades con que tropieza el terapeuta, ya que para ayudar a su paciente a ver y tomar conciencia de lo que le ocurre es que a menudo la conducta manifiesta y suele ver antítesis de los impulsos subyacentes o latentes. Esto suele tratarse con terapia gestáltica a través del juego de antítesis. Para ello se le dice al paciente que tiene que tener timidez o inhibiciones, que juegue el papel de exhibicionista si se trata de una persona que no hace valer sus derechos y que es delicada en exceso con la gente, se le pedirá que haga el papel de una persona egoísta y malvada. Con este juego que tratamos de desarrollar la polaridad inhibida y así liberar la energía contenida en ella, ampliando y mejorando los recursos. Al meterse en estos papeles tan llenos de angustia para él, toma contacto con una parte de sí mismo que había permanecido reprimida y oculta durante mucho tiempo, pero que suele ser portadora de una potente energía que hasta ese momento estaba bloqueada. El ritmo de contacto y retirada. Este mecanismo suele servir a menudo para recuperar la energía que se va apagando con el tiempo o el aburrimiento. Por lo general, con esta técnica se suministra material nuevo, ya que la retirada le ha permitido al paciente recuperar energías y observar hacia dónde le llevó su fantasía. Cuando el paciente siente demasiada angustia por lo que le está sucediendo, se le dice que trate de permanecer con esa sensación y trate de ir viendo y dándose cuenta qué es lo que va ocurriendo en el campo físico, así como el tome de conciencia de las imágenes que le acompañan. El enfoque gestáltico acepta la necesidad del individuo de apartarse de situaciones en que la atención y el interés disminuyen, pero permaneciendo siempre con dirección en toma de nuestra atención cuando nos alejamos para esto y a su vez se produzca un material nuevo. Por último, en cuanto a las técnicas de la Gestalt, tenemos a la exageración. Este juego también está involucrado al principio continuo de conciencia. En numerosas ocasiones los movimientos involuntarios parecen tener un significado, pero tales movimientos pueden ser incompletos y no alcanzar un desarrollo total, por lo cual entran dentro del campo de la inconsciencia. Entonces se le pedirá al individuo que realice ese movimiento y que lo exagere, si es preciso, tratando de que se ponga en manifiesto el significado interno de dicho ademán puede tener. Esto se utiliza también para la conducta puramente verbal. Es lo que suele llamarse juego de repetición. Así, si un paciente dice algo que consideramos importante y él lo pasa rápida y persuasivamente, se le pedirá que repita varias veces dicha frase y si vemos que es necesario, le pediremos que diga esa misma frase en un tono de voz mucho más aumentado y pronto empezará a escucharse a sí mismo en lugar de emitir palabras simplemente. Técnicas psicológicas bajo el enfoque de la logoterapia. La logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutica en el que el logo significa dos cosas, la primera al sentido y a lo mental. También es considerada como la terapia del sentido, significado y proporción de nuestra vida, donde la persona es responsable de asumir el sentido de su vida. Es una de las terapias con enfoque existencial orientada hacia el futuro, la cual toma los recursos del espíritu humano considerando la búsqueda del significado como un aspecto primario. Toma en cuenta la dimensión propia de nuestro ser a nivel espiritual, no solo a nivel psicofísico. En esta técnica se encuentra el tratamiento logoterapéutico en el que pueden existir diferentes reacciones, ya sean las reacciones ansiosas, compulsivas y sexuales. Todas aquellas tienen en común una espera de ansiedad, una preocupación porque suceda algo. En las reacciones ansiosas el paciente torna a desmayarse, ser afectado por un colapso o un infarto y busca huir de la ansiedad quedándose en su casa. En las reacciones obsesivas temen a que molestias
puedan degenerar y le hagan cometer acciones reprobables, por lo que luchen contra estas molestias con ideas compulsivas. En la neurosis sexual luchan por el placer que se olvida, pero se olvida que se debe ser solo un efecto y no la intención primaria del acto sexual. En las primeras dos reacciones se tiene miedo frente a algo anormal, terrible, mientras que en la neurosis sexual aparece el deseo de algo normal. El trabajo terapéutico en estos casos se utiliza en lo que es la intención paradójica, es dirigir el deseo del paciente hacia algo anormal de manera que se bloquea el curso normal de la neurosis. Otra de las técnicas sería la técnica de reflexión. Esta es aplicada en casos de insomnio, cuando una noche de ansiedad lo que más se anhela es dormir, pero puede ser por la misma preocupación y no pueden lograr relajarse para obtener lo que es el sueño. El paciente tiene hiperconciencia e hiperconcientización, de lo que lleva a una hiperreflexión que se manifiesta a neurosis sexual, conllevando una reflexión forzada del acto sexual, por lo que la intención provoca alteraciones forzadas. De esto se desprende el que la psicoterapia considere más urgente quitar la atención que está concentrada en el síntoma que el síntoma mismo. La aplicación de logoterapia se puede llegar a aplicar a personas con problemas de drogas, enfermos terminales o la llamada falta de sentido, caracterizada por lo que es la indiferencia, apatía, insatisfacción y mal humor, cuando se tiene una fuerte sensación de que las cosas no tienen sentido y como consecuencia de la sensación de vacío. Técnicas psicológicas bajo el enfoque del psicodrama. En lo particular, el psicodrama es uno de mis favoritos, ya que el psicodrama pone al paciente en un escenario donde puede exteriorizar todos sus problemas con ayuda de los actores terapéuticos. Estos se utilizan tanto como diagnóstico como para el tratamiento. En el psicodrama existen diferentes técnicas las cuales se utilizan para mejorar al paciente, en el cual se encuentra el soliloquio, que no es más que la técnica con la que se invita al protagonista o un yo auxiliar a que exprese en voz alta, como hablando consigo mismo sin que nadie le escuche, lo que son sus sentimientos más íntimos, su confusión, su estado de ánimo y las dificultades en que está atravesando la persona. El doblaje es la entrada respetuosa de los participantes del grupo en el mundo interno del protagonista. Otra persona se coloca atrás del protagonista y le pone la mano en el hombro, verbalizando aquello que imagina que está sintiendo, lo que tiene en la punta de la lengua, para así poder expresar y verbalizar lo que no está siendo verbalizado, es decir, la carga de afecto que no está siendo expresando, que no se ha sido expresado. El espejo consiste en que uno o más auxiliares representen la escena completa de los diálogos, las reflexiones, la acción, las posturas y el tono, para que el protagonista la vea desde fuera y pueda ver algo más, es decir, tomar conciencia de lo que está haciendo o diciendo. La escultura consiste en pedirle al protagonista que se deje llevar por sus sensaciones y emociones, moldeando su propio cuerpo y en este caso el de los auxiliares, como si fuera arcilla. La inversión de roles es una técnica en que es una de las técnicas mayor invento de Moreno, la cual más se ha popularizado. Se puede ver en múltiples películas y en múltiples contextos. El cambio de inversión de roles consiste en que el protagonista toma el papel y el lugar, el espacio de otro personaje de esta escena. Desde allí habla, continúa y acciona en lugar a esa otra persona. Y como último tenemos a lo que es la entrevista en rol. Algunos psicodramatistas de forma sistemática realizan una mini entrevista en cada personaje para así cargar el rol durante la fase de caldenamiento específico de la escena. Esto es una forma de realizar esta entrevista, sería el método de chismorreo
de presencia de los demás. Consiste en preguntar a uno de los personajes de la escena para que comente sobre la relación entre otros dos. Por ejemplo, también nos encontramos con las técnicas psicológicas bajo el enfoque bioenergético. La bioenergética constituye en sí misma una psicoterapia, puesto que cumple con los requisitos exigibles a una terapia para poder denominarla de este modo, es decir, hay un paciente y hay un terapeuta que instruye al primero, actuando específicamente como un guía en el viaje de descubrimiento y conocimiento de sí misma por parte del paciente, utilizando como vehículo y punto de partida lo que es el cuerpo y sus manifestaciones energéticas. De aquí que la bioenergética puede ser considerada como una psicoterapia que utiliza técnicas corporales como estrategias de conocimiento. Principalmente esta bioenergía sirve para tratar lo que son las enfermedades, como lo que son las migrañas, el estrés, la depresión, el insomnio y las lesiones. También sirve para tratar lo que son dificultades de aprendizaje, también asma. Las lesiones de bioenergía se basan principalmente en 4 técnicas para diagnosticar y movilizar la energía y así liberar las tensiones acumuladas en el cuerpo. Primero que todo tenemos a la respiración. La respiración es el primer paso en el tratamiento. A través de las sesiones energéticas se utiliza para aumentar la capacidad respiratoria. También se utiliza lo que son los ejercicios biométricos que se realizan en distintos ejercicios corporales como el flexionamiento de las extremidades, movimientos pélvicos, estiramientos, con el fin de eliminar tensión en el cuerpo y así aumentar la energía y promover un buen funcionamiento de todo el organismo. También se utiliza lo que son los masajes. Los masajes bioenergéticos favorecen la circulación y el flujo de energía en todo el cuerpo. También lo que es la meditación es de gran ayuda durante esta técnica, ya que las sesiones de bioenergía buscan un estado de tranquilidad exterior e interior a través de la meditación, donde se suprime todo tipo de actividad física y mental para estimular el autoconocimiento y la aceptación de la persona. Para finalizar con las diferentes técnicas que comprenden lo que son los diferentes enfoques psicológicos, tenemos a la técnica psicológica bajo el enfoque del análisis transaccional. En el análisis transaccional es una teoría humanista de la personalidad, las relaciones humanas y la comunicación que se aplica en psicoterapia, crecimiento personal, educación e incluso también se puede aplicar en lo que es el ámbito de las organizaciones. Las diferentes técnicas que se aplican tienen un proceso terapéutico. La terapia de análisis transaccional está dirigida a conseguir la autonomía y a recobrar la intimidad. Para conseguirlo es necesario hacer o realizar lo que es la regresión, donde se pide que el paciente hable con su niño interior. Este integra técnicas procedentes del psicoanálisis, aprende el conductismo y se complementa con la Gestalt. Los distintos enfoques de la psicología dan una amplia gama de conocimientos al especialista para que pueda ejecutar la técnica adecuada para su paciente. Dependiendo del problema o del trastorno, hay una técnica para aplicar con un enfoque determinado. No obstante, el especialista debe poseer un amplio conocimiento, ya sea en la técnica o el enfoque que se haya especializado, como los antes mencionados. Todas las técnicas y todos los enfoques tienen sus pros y sus contras, pero en sí todos tienen el mismo propósito, el cual es brindarle al ser humano herramientas para la solución de sus problemas. Muchas gracias.